El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Madrugón. Madrugón. Además de una hora antes. Que eso es abuso. Todo sea por la Virgen del Rocío. Así que bueno. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia. Os dais cuenta, ¿no?, que al aproximarnos ya a la celebración de la Pascua, el domingo cuarto de Cuaresma siempre de algún modo representa para nosotros una alegría, un gozo, ¿no? Por eso esa cercanía hoy la celebramos de rosa, ¿no? El domingo letare, dentro del tiempo de Cuaresma, significa que ya nos estamos aproximando al cumplimiento de una promesa, ¿de acuerdo? Dentro del trabajo de purificación que venimos realizando dentro de esta experiencia que llamamos de desierto cuaresmal, vamos de alguna manera también anhelando, esperando la manifestación de algo que es fundamental para nosotros, y es la experiencia de la Pascua. Y la Pascua es algo bueno, algo que suscita en nosotros
digamos, dentro del anhelo, la esperanza, la alegría y el gozo de la participación del banquete del Señor, ¿de acuerdo? Porque en el fondo, pues, todo lo que de alguna manera va ligado al proceso de purificación que libra al proceso de purificación que va llevando nuestro corazón, nos lleva de alguna manera a experimentar la gracia de la salvación que el Señor nos ofrece, ¿no? Es una de las, vamos a decir, las consecuencias de los frutos de la gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces hoy, vislumbrando la llegada, viendo la meta ya cercana, ¿qué decimos? Pues oye, nos alegramos, ¿no? Porque la salvación del Señor se quiere manifestar a cada uno de nosotros. Entonces, esa es la esperanza con la que celebramos este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, donde hoy, pues a través de la parábola del Hijo Pródigo, pues se nos presentan unos cuantos elementos que van a ligar tanto el proceso de purificación que tiene que, de algún modo, llevar a cabo nuestro corazón en este tiempo, como el resultado, ¿no? Como la finalidad del por qué de algún modo nos estamos preparando para la celebración del misterio pascual. ¿De acuerdo? Vemos el plan de Dios en su conjunto. Alcanzamos así, de esta manera, la revelación plena del misterio de Dios, porque conocemos cuáles son los verdaderos sentimientos, entre comillas, de Dios Padre para con cada uno de nosotros. No hay revelación más perfecta del corazón del Padre que la parábola del Hijo Pródigo. ¿De acuerdo? Es una definición clara y contundente de quién es tu Dios y quién eres tú para tu Dios, ¿no? Cuál es la dignidad de la cual estás revestido y cuánto amor ha tenido el Señor a través de su Hijo Jesucristo para de alguna manera, ¿no?, ofrecernos este mensaje que hoy denominaríamos, siguiendo la segunda lectura, un mensaje de reconciliación y por tanto, pues de amor y de paz para el corazón del hombre, ¿de acuerdo? O sea que hoy tendríamos que salir como, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Que de algún modo el Señor, ¿no?, no solamente se acuerda de nosotros y que nos tiende la mano, sino que nos promete que al final, como toda película americana, al final todo irá bien, ¿no? Todo será perfecto. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Entonces, creo que lo que voy a hacer es comentar el Evangelio, y al comentar el Evangelio haré referencia a las lecturas que van apoyando hoy pues esta reflexión que hacemos, ¿no? Pero el corazón de hoy del mensaje es la parábola del Hijo Pródigo. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Toda la parábola empieza fundamentalmente a la luz de una circunstancia que pasa alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es como muchos pecadores se acercan a Él, ¿de acuerdo? Y comparte con ellos y come con ellos, ¿de acuerdo? Y come con ellos. Oye, a algunos, a los fariseos, a los escribas, a los ancianos del pueblo, les parecía esta situación una situación incómoda. ¿Por qué? Porque estos pecadores públicos, la gran mayoría de ellos, eran considerados impuros. Si el Señor compartía con ellos, sobre todo si comía con ellos, porque para comer en Israel, o sea, cuando tú invitas a alguien a comer en Israel, lo haces de tu familia, ¿de acuerdo? Es una experiencia muy íntima, ¿de acuerdo? Un israelita no lleva a cualquier persona a su casa a comer, ¿vale? O sea, cuando tú comes con alguien, significa que esa persona ya es parte de tu familia. Es una experiencia de mucha intimidad, ¿no? Compartir tu casa y tu comida con tus hermanos, ¿de acuerdo? Pienso que debería ser un poquito así, ¿de acuerdo? Es verdad que de alguna manera, ¿no?, cuando invitamos a alguien a casa a comer, siempre, ¿no?, esa experiencia es una experiencia como muy, muy familiar, ¿no?, muy de vínculo, ¿de acuerdo? Que eso de algún modo pues demuestra por qué el comer, el banquete, tiene de por sí, dentro de su propia estructura, digamos, un fortalecimiento en los lazos, ¿no?, de la comunión. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Cómo es tan importante proteger en una casa el que comamos juntos? En la medida de lo posible, evidentemente, pero comer juntos, ¿no? Me voy a comer a mi cuarto. No. Come con la familia, ¿me explico? Come con la familia, no te apartes, ¿no?
porque la experiencia del banquete siempre fortalece la experiencia de la comunión. ¿Me entendéis esto? Pues por esa razón los fariseos, en esa intimidad que tenía el Señor con los pecadores, pues de alguna manera consideraban pues que el Señor estaba incurriendo continuamente en impureza, no como ellos que se mantenían apartados y por tanto con la sensación de que eran muy justos y que eran muy puros delante de Dios. Y ya sabéis que todo esto era un formalismo completamente vacío de contenido, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues Jesús, viendo la actitud de los fariseos y de los escribas y de los letrados y de los ancianos y de todos estos que se creían justos, pues les dice esta parábola. Una parábola que nos va a recordar algo que el Señor ya había enseñado en su predicación, que el Señor no ha venido y recordaréis en qué escena se da esta reflexión que hace el Señor cuando dice que Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores, que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿En qué escena se da esta situación? Cuando Dios invita a los pecadores y los fariseos. Iba a decir, le regalo un chocolate, y responde Atanasio, iba a regalar un chocolate, ¿no? A alguien, ¿no? Yo, se me ha adelantado Atanasio, no le puedo regalar un chocolate a él mismo, ¿no? En la escena de la vocación de Mateo o de Leví, ¿de acuerdo? Cuando después de que es llamado por el Señor, Mateo o Leví invita a otros publicanos a comer a su casa e invita al Señor y se escandalizan, ¿no? Del por qué de algún modo el Señor va a comer con los publicanos. ¿Recordáis que ante esto el Señor responde de esta manera? Él no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Para iluminar esta idea fundamental de la cercanía de Dios ante el corazón contrito y humillado que se reconoce pecador, ¿de acuerdo? No, ya sabéis que el Señor se resiste a los soberbios y a los que en algún momento no se creen no como muy justos delante de los hombres y no se resiste, ¿no?, ante el corazón humilde y pequeño. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues el Señor lanza esta parábola. Para mí creo que de alguna manera es de los mejores escritos del Nuevo Testamento y del Evangelio. ¿De acuerdo? Es un texto para enmarcarlo, es un texto que de algún modo ríos de tinta han corrido con este texto de la palabra de Dios, comentarios desde los padres de la Iglesia hasta nuestros días. Se han hecho muchísimos comentarios de este texto de la Sagrada Escritura. Para mí es un bestseller, la parábola del Hijo Pródigo. Bueno, todo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, ¿de acuerdo? Donde está este Evangelio tan particular. Entonces, en esta historia hay dos hijos, un padre que tiene dos hijos, ¿de acuerdo? Está el mayor y el menor. Y parece ser que el menor, casi uno siempre puede pensar que el menor es el más cabra loca, el más traste, ¿no?, el más inexperto, el más inmaduro, etc. El menor le dice a su padre: dame la parte que me toca en herencia de mi fortuna. Vamos a ir ligándolo poco a poco a la consideración de nuestra existencia, digamos como si la lectura fuera una lectura antropológica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mayor herencia, el mayor regalo que Dios nos ofrece y nos da y que nosotros reclamamos continuamente? Nuestra libertad. Nuestra libertad es el don más preciado, la riqueza más extraordinaria que el Señor de alguna manera nos confía a nosotros. ¿No os dais cuenta que el Señor no determina nuestra libertad? No ata y condiciona al hombre, no le somete para que el hombre le sirva, sino simplemente en algún momento le ofrece un regalo extraordinario, su herencia más preciada. Eres hijo y como tal te quiero libre. Libre para que establezcas una relación de comunión y de amor con tu Padre. Porque tu Padre no te obliga a que le ames, ¿o sí? No. Nos ofrece una maravillosa libertad y esa libertad, de algún modo, a veces nosotros pensamos que la podemos gestionar de manera autosuficiente. ¿De acuerdo? Entonces el hijo menor coge toda esa libertad, ese regalo, esa riqueza y se va de la casa del padre a un país lejano y allí vive la vida tutiplay. ¿De acuerdo? Conforme a la lógica de nuestra naturaleza, el hecho de tener una libertad muchas veces nos lleva a considerar que la libertad se puede leer como voy a hacer lo que me da la regalada gana. ¿De acuerdo?
Es entendida muchas veces solo a la luz de algo que llamamos el libre albedrío o la capacidad de elegir. Mientras de algún modo yo tenga capacidad de elección, mientras yo tome decisiones en mi vida, pues seré muy libre, ¿de acuerdo? Y es lo que hace que en algún determinado momento nosotros, desatendiendo quizás, ¿no?, a la experiencia de unos padres, digamos, a los límites adecuados dentro del ejercicio de esa libertad, pensamos que somos auténticamente libres porque hacemos todo lo que nos sale, ¿no?, todo lo que nos sale. En fin. ¿Qué pasa? Que la realidad de este joven, del hijo menor de la parábola del hijo pródigo, es un retrato de lo que es la vida del hombre en el mundo. ¿De acuerdo? Dentro del ejercicio de esa libertad mal entendida, comprometida solamente con la satisfacción de los deseos que muchas veces son desordenados en el corazón del hombre, pues este hijo derrochó su fortuna, casi derrochó su libertad, ¿no?, entregándose de alguna manera a la satisfacción de todos esos placeres inmediatos, que evidentemente serían mujeres, alcohol, la vida loca. Y en esa vida todo el mundo es tu amigo. ¿Me explico? Todo el mundo, cuando tú disfrutas, todo el mundo... ¿Me explico? Tengo la imagen, ¿no?, de cualquier, digamos, concierto de música electrónica del verano, ¿no? ¿Me explico? Claro, esa es la tónica, ¿no?, en la que de algún modo se plantea el desarrollo del ejercicio de nuestra libertad, ¿no? ¿De acuerdo? Disfrutar de la vida y sus placeres. ¿De acuerdo? Hasta que hay un momento en el que por alguna razón a lo mejor podemos llegar a darnos cuenta que ese desgaste que produce, ¿no?, el vivir la vida de esa manera lleva a que cada día de algún modo tu libertad se vaya perdiendo. ¿Me explico? Y que cada vez tu libertad de algún modo esté más comprometida como consecuencia de las diversas esclavitudes que te consumen interiormente el alma, hasta que te quedas realmente en una experiencia de vacío absoluto. El pecado no puede traer consigo para nosotros nada bueno, ¿de acuerdo? Aunque sea muy atrayente, porque es atrayente, ¿de acuerdo? ¿No creéis que el maligno, ¿no?, el maligno enemigo de nuestras almas, el demonio, no creáis que en algún momento cuando se acerca a nosotros y se da cuenta que estamos autogestionando nuestra libertad, no creáis que os va a presentar las cosas, mira, todo esté mal y fijaos el vacío que vais a conseguir con todo esto? No. ¿Qué os ofrece? Os ofrece todo de una manera vislumbrante, ¿me explico?, atrayente. Disfruta la vida. Si hoy no lo dijeran, ¿acaso no nos sentiríamos atraídos por ese mensaje del disfrute de la vida? Cuando vemos un mensaje, disfrute ahora, pague después. ¡Oh! Eso suena tan bien, ¿no? Suena tan bien. Suena extraordinario, ¿a que sí? Porque todo de alguna manera está condicionado en gran medida por el hecho de que el hombre, ¿no?, se pierda, humanamente hablando, en el desarrollo de su libertad y al final se convierta en un esclavo. Las personas que son esclavas son personas fácilmente manipulables y nosotros somos una sociedad muy manipulable por los medios de comunicación, por toda la información que recibimos, por diversas ideologías. No creáis que de alguna manera ese eslogan de que somos la sociedad moderna como la palabra clave que utilizan normalmente es de la tolerancia, ¿no? No creáis que es la sociedad más perfecta. De hecho, si fuéramos lo suficientemente autocríticos de cómo se está viviendo la sociedad, nos daríamos cuenta que humanamente vamos en retroceso. ¿Me explico? No estamos teniendo un progreso a nivel humano. Podemos tener un progreso en el cual muchas veces parece que descansamos, que es en el progreso de la ciencia, de los medios de comunicación, de la salud, en cuanto a cómo atajar. Es verdad, ¿no?,
Juan Pablo II reconocía estos signos en los que en algún momento parece que el hombre quiere descansar en la consideración de su desarrollo, pero perdemos muchísimo en el aspecto de lo humano si no desarrollamos una libertad verdaderamente plena. Todo lo contrario, cada vez que en algún momento alguien piensa o habla acerca de Dios, normalmente Dios y la Iglesia os esclavizan y os lavan la cabeza. Y os dicen lo que tenéis que hacer. ¿Cómo es eso posible? Que alguien venga a decirme lo que yo tengo que hacer, o cómo he de vivir mi vida, o cómo he de vivir mi sexualidad, o cómo he de vivir diferentes aspectos, ¿no?, de la vida cotidiana. ¿La Iglesia se va a meter en mi realidad? Soy libre. Soy libre. Ese Dios no se tiene que meter en la vida del hombre. Ese Dios lo que hace es que nos atenaza, ¿no? Ese Dios de alguna manera nos reprime. Libre como el viento. Eso es lo que tienes que de alguna manera vivir tú, tu libertad. Y en ese eslogan seguimos metiendo la pata. Seguimos de alguna manera viviendo esa triste tragedia que vivió el hijo menor de la parábola del hijo pródigo. Lo tenemos que ver muchas veces en nuestras calles. En nuestras calles. Si realmente eso es lo que define la dignidad de nuestra condición personal. Ese mundo. ¿De acuerdo? Y ahí dais cuenta que cuando el hijo gastó toda su fortuna, cuando su libertad estuvo determinada por todos esos placeres, al final se quedó sin nada. Lo derrochó todo, y cuando el mundo ya te exprime, ¿sabéis qué te hace el mundo? Hasta luego. El mundo no le interesa en absoluto que tú estés sufriendo las consecuencias del ejercicio de tu libertad. El mundo te va a mirar y te va a decir, allá tú. ¿Me explico? Ahora, como consecuencia de la droga, del alcohol, de todo lo que tú has vivido en tu vida, ahora estás hecho una... ¿Me explico? Estás hecho un destrozo humano. Haberlo pensado antes. Así que ahí os quedáis. Y nosotros seguimos nuestra marcha y seguiremos consumiendo la vida de quienes vengan a continuación. Pero el mundo jamás se va a interesar por el sufrimiento del corazón del hombre. Jamás. Por eso al final el hijo de la parábola, este hijo menor de la parábola, se queda solo. Solo ya esos amigos, ¿no? Los amigos ya no le interesaba la situación, nadie le daba nada, y al final se quedó, ¿no?, con uno de aquel país, ¿no?, un ciudadano de aquel país, a cuidar unos cerdos. Fijaos, no sé si os imagináis para el pueblo judío, que considera a los cerdos como un animal impuro, como un animal, ¿no?, con el cual de algún modo tú, o sea, que no podrías estar con un cerdo en sí. No sé, ¿alguien ha pasado por la autopista después de la salida de Santomera, ¿no? Que hay camino hacia Orihuela, ¿no? Que normalmente allí... ¿Alguien le ha pasado? Porque allí crían cerdos. El olor es insoportable. Nada es atrayente, ¿no?, dentro de lo que es la vida de un cerdo. Un cerdo vive en su porquería, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, pensadlo, para el pueblo judío esto era expresión de lo que ellos consideran, ¿no?, que es impuro en sí mismo, ¿no? Dentro de los animales impuros, ¿no? Pues los cerdos, pues lo peor que le podía pasar a un judío es eso, ¿no? O sea, cuidar cerdos es caer bajo. Bueno, muy bajo. Muy bajo. Y la sensación de tener envidia de lo que comen los cerdos, que eran algarrobos. Aquí tenemos algarrobos. Si hubiera tenido uno, os lo daría. A ver, si os daría mucho apetito, ¿no?, comer algarrobos así, ¿no?, la comida de los cerdos. No. O sea, ya os dais cuenta a dónde llegó la situación del hijo menor de la parábola. O sea, tocó fondo. Tocó fondo. Lamento muchísimo que desafortunadamente hoy en día
Gran parte de la búsqueda de Dios depende de esta situación. No depende de la escucha, de la responsabilidad, de la madurez, ¿no?, de nuestra sociedad, sino que nuestra sociedad muchas veces vuelve a retomar el tema de lo espiritual, vuelve a entender que es necesario, ¿no?, abrir el corazón cuando toca fondo. Es lo que le pasó al hijo menor de la parábola, ¿de acuerdo? Tocó fondo. Se arrastró, ya. Tanto así que nos damos cuenta que este hijo, por el peso de la culpa que recae, ¿no?, sobre él, porque la culpa le aplasta, es evidente que cuando el mal ya saca todo lo de... Cuando el mal ya consume tu libertad, el demonio no se conforma con eso. No se conforma con que tú de alguna manera metas la pata, comprometas de una manera inadecuada tu libertad y que en algún momento te hagas daño interiormente. No, luego ¿sabes qué hace el demonio? Pone el dedo en la llaga y te acusa y te hace sentir que eres lo más despreciable de este mundo. Porque viene el peso de la culpa. ¿De acuerdo? Entonces, ante esa situación, ante esa realidad, él, que ni siquiera ya se reconoce como hijo, ¿si os dais cuenta? Recuerda a su padre, hasta los jornaleros. El padre trataba a los jornaleros con amor. ¿Me explico? Un padre bueno, un padre justo. Pues iré y le diré a mi padre, ¿no? Viene algo que se llama el arrepentimiento y la contrición de corazón. ¿De acuerdo? En medio de esa situación se acuerda del amor de su padre y toma la decisión sabia, ¿no?, de decir, a través del dolor de su propia situación de pecado, decir, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es lo primero que tenemos que tener todos de cara a acoger la reconciliación que Dios nos ofrece. Necesitamos de alguna manera tomar conciencia de que somos pecadores, ¿de acuerdo? A eso normalmente se le llama contrición de corazón. He pecado contra el cielo y contra ti. A pesar de eso, él dice, ya no merezco llamarme hijo tuyo. No se tiene a sí mismo por digno de presentarse delante de su padre. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y toma la decisión de ir a casa a poner la cara. A poner la cara, porque hay gente que en algún momento, ante la experiencia de la debilidad, no quiere poner la cara. ¿Me explico? Se avergüenza de presentarse delante de Dios. ¿A quién le pasa? Todo nos pasa un poquito, nos avergüenza en algún momento decir que somos pecadores. ¿Vergüenza? Vergüenza para pecar, no para reconciliarnos con Dios. Es otro de los engaños del maligno enemigo. ¿Me explico? Dios no te va a perdonar, lo que has hecho no tiene perdón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero el Señor te dice lo contrario. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Arrepiéntete y acércate con confianza a la misericordia de Dios. ¿De acuerdo? No os avergoncéis de mostraros pecadores. ¿De acuerdo? No os avergoncéis porque estáis cayendo en una tentación. ¿Me explico? No, yo no le digo esto al cura porque qué vergüenza. ¿Qué va a pensar el padre Francisco? Cada vez que yo venga a misa, va a decir, ahí está el pecador ese que... Me va a señalar, entonces yo no le digo esto. Error, porque de alguna manera esa circunstancia te va a autoengañar y no te va a permitir liberarte de esa esclavitud. Lo que tienes que hacer es, con honestidad y con confianza, acercarte a la misericordia del Señor. Ya vamos a ver cómo le fue a él, al joven, cuando se acerca a su casa, ¿no? Lleno, evidentemente, os dais cuenta del sufrimiento que produce el vencer la resistencia de haberse quedado ahí tirado en el piso, ¿me explico? Y de acercarse al Padre. Y sin embargo, cuando va llegando a la casa, ni siquiera ha llegado a la casa, y el Padre lo ve venir a la vera del camino. Y esto es maravilloso porque eso nos muestra, o una de dos, o el Padre es clarividente y sabía que ese día venía, o durante todos los días que su hijo estuvo fuera, sabiendo lo que iba a pasar, porque evidentemente el Padre no es tonto, y sabe perfectamente que el hijo tal como iban las cosas, no le iba a ir bien, el padre de alguna manera sabe que ese hijo algún día volvería. ¿Y qué está haciendo? Lo está esperando todos los días a la vera del camino. Está mirando, ¿no?, a ver cuándo regresa su hijo.
porque sabe que va a regresar. ¿De acuerdo? No sé si me entendéis. Esto es increíble. Increíble porque de alguna manera es un Dios que no se desentiende de nosotros, es ese Padre, no se desentiende de nosotros, aunque nosotros no le prestemos la más mínima atención. Va a regresar y cuando se encuentra el Padre sale a su encuentro y cuando llega al lado de su hijo intenta decirle lo que él tenía en su corazón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Vale? Shh, cállate. Cállate. El Padre sabe perfectamente que ya el gesto de acercarse, el gesto de algún modo de regresar, ¿no? Sabiendo que ha fracasado, sabiendo que de algún modo ha malgastado su fortuna, sabiendo que no ha implicado adecuadamente su libertad, el hecho de volver a la casa del Padre es un arrepentimiento suficiente para Dios. ¿Me explico? Y no le quiere de alguna manera condenar, no le quiere juzgar como le condenaríamos nosotros los hombres. ¿Me explico? Cualquiera de nosotros en la misma situación regresa a su hijo después y lo primero que te diría, te lo dije. Te dije que no te iba a salir bien. Trátame como uno de tus jornaleros, como jornalero, como el último de los jornaleros te voy a tratar. Para que aprendas la lección. Ese sería nuestro sentido de justicia. Por ahí tenemos un hermano mayor que lo representa. Esa actitud, ¿de acuerdo? Esa actitud justiciera en sí, ¿no? ¿Me explico? Pero ante el error, ante el drama del pecado, ante la situación, ¿no?, de dolor y de sufrimiento que produce el mal ejercicio de nuestra libertad, Dios responde a esa provocación con amor. Y eso es desconcertante. Ese es el gran ministerio de reconciliación del que habla San Pablo hoy en la carta a los Corintios. Al que no había conocido pecado, el Señor lo hizo pecado a nuestro Señor Jesucristo para poder otorgarnos a nosotros la justificación. ¿De acuerdo? El ministerio de la reconciliación se basa y se fundamenta en el hecho de que Cristo de alguna manera ha ofrecido su vida como expiación por todos nuestros pecados. Entonces, para que eso no caiga en saco roto, la invitación que hace San Pablo en la carta a los Corintios es esa, ¿no? Os invitamos a que os reconciliéis con Dios, que hagáis como el hijo menor en la parábola del hijo pródigo, que volváis a la casa de vuestro Padre, porque Cristo ha comprado vuestra redención. A caro precio le ha salido, al precio de la sangre, ¿no?, que el Señor derramó por nosotros en la cruz para que de algún modo fuéramos justificados, ¿no?, por esa sangre que nos purifica. ¿De acuerdo? Conforme a la lógica de los sacrificios de la antigua alianza. Y lo ha hecho una vez para siempre, para que de alguna manera nunca tengamos un obstáculo que nos impida poder acercarnos a la misericordia de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? La confianza de acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, sabiendo que todos los que estamos aquí somos pecadores y que muchas veces no hemos sabido ejercer con responsabilidad y con compromiso esa libertad personal que el Señor nos ha dado. Os exhortamos, ¿no?, como si Dios mismo os lo pidiera. Reconciliaos con Dios. Abrid el corazón a su misericordia. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues el padre no lo dejó ni hablar. Llamó a sus criados. Por favor, este está hecho. Por favor, bañarlo, cortarle las uñas. O sea, está... ¿No os dais cuenta lo que produce normalmente el deterioro del pecado y de los vicios? Cuando una persona en algún momento está tan deteriorada en sí misma que ni siquiera su propia apariencia personal la cuida. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia ese desmoronamiento de lo personal, a lo que nos lleva el pecado. Pues el Padre toma la decisión de acogerle con amor y misericordia y le pone una vestidura nueva, le pone un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Todos estos signos son de algún modo para nosotros la confirmación de que el Señor hace nuevas las cosas en esta. ¿Cómo venía? Muerto. ¿Qué es lo que le ha conferido el Padre a través de su perdón? Vida.
Venía destrozado. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Lo ha reconstituido, le ha devuelto su dignidad. ¿No escucháis a San Pablo diciendo, el que es de Cristo es una criatura nueva? Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Es una nueva vida en sí la que nos otorga el perdón, porque el perdón crea, levanta. ¿Qué hace el juicio? Hunde y condena. ¿Qué es lo que de algún modo pretende el enemigo ante la realidad del pecado del hombre? Aplastarle, condenarle. ¿Qué es lo que quiere Dios? Levantar, redimir, salvar. Es un Dios que ama. Y nos está dando la oportunidad. Nos está diciendo, venid a mí y reconciliaos con Dios, que el Señor de algún modo no pone el dedo en la llaga. ¿De acuerdo? Y eso se lo debemos a Cristo, que nos ha rescatado, dice San Pablo, con su preciosa sangre. ¿De acuerdo? ¿De qué fue revestido el Hijo? De una vestidura nueva. Es casi como decir, fue revestido de gracia. Nosotros lo sabemos porque en el bautismo, de algún modo, tenemos este signo. Le decimos a los niños que son bautizados, habéis sido revestidos de Cristo, ¿no? Habéis sido revestidos de Cristo. Vuestra dignidad es que sois hijos de Dios. El perdón significa recuperar esa dignidad. Y entonces hace una fiesta, hace un banquete. Fijaos, hace un banquete. ¿El banquete es símbolo de qué? De la alegría. Dice la palabra que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Recordáis la parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida? Son las parábolas que componen el capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. La alegría en el cielo, la imagen, ¿no?, del pastor que coge a la oveja perdida, la sube sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil y todo el mundo se alegra. O la mujer que pierde su moneda y la encuentra y le dice a todas sus amigas, he recuperado la moneda perdida, que es un símbolo de alegría y de gozo en ese momento. ¿De acuerdo? Es la alegría, el gozo, el banquete. ¿No os dais cuenta que lo que nos está hablando la primera lectura del libro de Josué es la alegría y el gozo de haber llegado a la tierra prometida? Después de la experiencia del desierto, después de la purificación del pueblo, 40 años de purificación del pueblo en el desierto, hasta que llegan ya a la tierra prometida, llegan a Gilgal, y allí en ese lugar, donde en algún determinado momento, ¿no?, pues el pueblo ya se asienta tras pasar el Jordán, al llegar a las llanuras de Jericó, ya empiezan de alguna manera a comer de los frutos de la tierra. Se acaba el maná, lo cual significa que la experiencia del Éxodo termina. ¿Y qué es lo que se celebra? La Pascua. ¿Y la Pascua qué es? Es liberación. Y dice al principio el libro de Josué, ya no sois más esclavos, ya sois pueblo libre. ¿Ahora qué hay que hacer? La fiesta, y la verdadera fiesta, ¿no?, que de algún modo consiste fundamentalmente en la participación del banquete pascual. Fijaos, la misma imagen, la alegría y el gozo a través del banquete. ¿Qué pasa normalmente cuando nosotros pasamos por la reconciliación y el perdón de nuestros pecados? ¿A qué podemos acceder? Al banquete sacramental de la comunión. ¿De acuerdo? ¿No veis cómo están ligados el confesarse al recibir a Jesús en la Eucaristía? Cómo de alguna manera la reconciliación con Dios nos abre el camino a la participación fructuosa del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Este es nuestro banquete, esta es nuestra fiesta. ¿De acuerdo? Cada vez que una persona se reconcilia con Dios y abre su corazón a los tesoros de la gracia, nosotros lo festejamos y lo anunciamos y lo proclamamos a través de la comunión eucarística. Y en la acogida del don de Dios, sobre todo y especialmente al pecador que se arrepiente. Y eso es vida en sí. Todo esto es maravilloso. Y la fiesta y la alegría hasta que llega el aguafiestas del hermano mayor. El aguafiestas, claro, ve la alegría y le molesta la alegría. Un aguafiestas. ¿Me explico? Un aguafiestas. Deberíamos reunir a todos estos, nada. Bueno, padre, eso es muy, muy humano, ¿no? El Señor también quiere que de algún modo, ¿no?,
estos se conviertan y participen, ¿no?, de algún modo del banquete. El hermano mayor representa en algún momento la dificultad para poder entender cómo Dios gestiona su misericordia y su compasión. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo gestiona? No lo gestiona como lo gestionamos nosotros los hombres. Evidentemente, nuestro sentido de lo justo es el hermano mayor, que ni siquiera es capaz de reconocer a ese como su hermano. Este hijo tuyo, ¿no? Nos pasa a veces, ¿no?, cuando estáis peleando. Ese hijo tuyo, no, como si no fuera tuyo también, pero bueno, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que a veces en nuestras discusiones, cuando tenemos algún pique, ya no reconocemos al otro como mi marido, como mi esposa, como mi hijo, como mi hija. Ese hijo tuyo que se fue y se gastó su fortuna, desarrolló su libertad con mujeres y tal, viene ahora y le haces una fiesta. Yo que he sido siempre justo y bueno y no me has dado ni siquiera un cabrito para comer. Le corroía la envidia. La envidia. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera tenido oportunidad, se hubiera ido con esas mujeres, os lo aseguro. ¿Me explico? Sí. Pero en el fondo, aparentemente, ¿no?, tiene la seguridad y la confianza puesta en que él está haciendo siempre lo que al Padre le agrada. Pero eso no es verdad. Porque su corazón está muy lejos de los sentimientos de su Padre. ¿De acuerdo? Porque lo que le mueve es la envidia. No es capaz de disfrutar de la misericordia y la compasión de Dios. Porque prefiere el juicio. ¿No nos vemos retratados en eso? Que nos sale con una facilidad el juzgar y condenar. ¿Me explico? Imagínate que Pedro Sánchez entrara convertido por las puertas de la iglesia. Y alguno dirá, padre, no nos podemos ni imaginarlo. No, o sea, ¿cómo lo trataríamos? ¿Lo invitarías a comer a tu casa hoy? No. ¿Lo invitarías a comer yo? Qué difícil que es en algún momento entender cómo gestiona el Señor su justicia. Cómo entiende de algún modo que lo que es debido al hombre, en razón de su pecado, es su misericordia y no su implacabilidad, que es como nosotros entendemos las cosas. Por eso a nosotros muchas veces nos molesta que el Señor sea tan bueno. El Señor no debería, yo lo he escuchado, Dios no debería ser tan bueno. A unos cuantos debería. ¿Qué es lo que estás mostrando a través de esa actitud? ¿De acuerdo? Estás mostrando que tu corazón no está en Dios. Porque si tu corazón está en Dios, tú disfrutas de la conversión de los que en algún momento están lejos de Dios. Glorificas a Dios por ello, aunque el que se convierta sea tu enemigo. ¿Me explico? Porque sabes que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Y el Padre intenta persuadirlo, intenta decírselo, pero él no quiere, testarudo. No, yo no quiero compartir con ese pecador. Yo no quiero compartir con ese pecador. No sé si me entendéis. Entonces, esa es la situación, ¿no?, que en algún determinado momento nos lleva a que el corazón se conmueva y entendamos realmente la magnitud, la amplitud de lo que son los sentimientos de Dios hacia quien de algún modo necesita convertirse y necesita encontrarse con la misericordia del Señor. ¿De acuerdo? Así que es la gracia que tenemos que pedir, ¿no? La gracia de poder de algún modo ser conscientes que a esta fiesta, a este banquete, estamos llamados todos. Que no podemos despreciar a nadie, que no podemos hacer acepción de personas, que no podemos juzgar y condenar, porque nuestro corazón se va a envilecer y nos vamos a creer que somos mejores que los demás. ¿Somos mejores que los demás? ¿Te lo crees? Que yo soy mejor que los demás. No. Si estás aquí es por una gracia. Si estás intentando recorrer el camino de la fe, si estás intentando seguir a Cristo, hay una gracia que te mueve en esa dirección. ¿O acaso no te has dado cuenta que algún día has estado lejos? Que tu corazón no siempre ha estado en la casa del Padre. Entonces vamos a pedir esa gracia para que el Señor nos ayude
a que podamos acoger ese mensaje de reconciliación y que podamos vislumbrar y alegrarnos hoy, que podamos alegrarnos porque de algún modo, ¿no? De algún modo la Iglesia se está purificando y quiere ser partícipe del banquete pascual del amor del Señor. Y ese es un poco el objetivo de la celebración del día de hoy. Todo lo que hemos visto hoy es de algún modo una simbología extraordinaria de por qué es importante que nos acojamos a esa invitación a reconciliarnos con Dios. ¿De acuerdo? Así que con un corazón contrito y humillado, saliendo de la comodidad, ¿no?, que plantea el sentirnos justos como se sentía el hermano mayor, ¿vale? Que nosotros con un corazón pequeño y humilde nos acerquemos al Señor y le pidamos que de algún modo nos acoja, ¿no?, en su casa y nos haga partícipes de todo lo que Él de algún modo tiene preparado para nosotros. Porque es un banquete exuberante lo que el Señor prepara para nosotros. ¿De acuerdo? Así que pues es un poco el mensaje que tenemos que transmitir el día de hoy. Esto van a llegar seguro ahora. ¿Dónde está el Padre? Así que me toca terminar, lo siento, porque si no... así que vamos a entregarle esto al Señor, vamos a pedir su gracia para que volvamos a leer la parábola del Hijo Pródigo en esa clave de reflexión. Yo os lo pido con el corazón. Cuando lleguéis a casa, volved a leer la parábola del Hijo Pródigo. ¿De acuerdo? Disfrutad la parábola. Ved todos los elementos que en algún momento nos muestran, ¿no?, nos retratan y nos hacen la invitación en algún momento a ser conscientes de la dignidad que tenemos como hijos y de cómo podemos recuperar esa dignidad si abrimos el corazón humildemente. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. No le digas a alguien, lee la parábola del Hijo. No. Léela tú, con tu corazón abierto y seguro que el Señor ahí, vamos, te va a llenar el corazón de ilusión y de esperanza por todo lo que de alguna manera vamos a disfrutar cuando celebremos juntos la Semana Santa. ¿De acuerdo? Porque es para disfrutarla y tomar conciencia del inmenso amor que Dios ha tenido por nosotros, sobre todo, ¿no?, por el acontecimiento de la Pascua de Cristo, ¿no?, por su pasión, muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Así que ánimo, no perdáis nunca la esperanza, por duros que sean, ¿no?, por gruesos, grandes que sean nuestros pecados, un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo desprecia. Y nunca os dejéis tentar por el maligno que os acusa y os hace sentir que sois es que yo soy una porquería. No, tú eres un hijo de Dios. ¿Me explico? Tú eres un hijo de Dios. Y el Padre te ama y siempre te espera. Aunque estés ahí, ¿no?, ahí nadando con los cerdos. ¿No me explico? El Señor te espera porque es amor. Simplemente acércate con confianza y el Señor te levantará. No te dejará hundir. Porque todo lo que proviene de Dios ensalza, nunca condena. Es la forma como normalmente dentro de la teología espiritual y el discernimiento de espíritus reconocemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿De acuerdo? Lo que te condena no es de Dios, lo que te redime, lo que te levanta es lo que realmente nos ofrece, ¿no?, la posibilidad de descansar en nuestra verdadera y auténtica dignidad. Una dignidad que nos da seguridad y confianza ante la vida, porque nos permite que no nos definan nuestros pecados. ¿Entendéis eso? Que eso es muy importante. Que no nos definan nuestros pecados, sino que lo que nos defina sea el inmenso amor que Dios nos tiene. Así que le pido esa gracia para todos los que estamos aquí y para toda nuestra iglesia que camina hacia la Pascua, con alegría y esperanza. ¿De acuerdo? Con alegría y esperanza. ¿De acuerdo? Que la alegría no sea el entierro de la sardina. Por Dios santo. ¿Me explico? Eso sería muy superficial, ¿no? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿A las fiestas de primavera? No, nos encaminamos a la Pascua. A la Pascua. Esa es nuestra verdadera alegría, nuestro verdadero gozo, que Dios sea honrado, ¿no?, por su gran misericordia para con nosotros. Que así sea.